y partimos luego porque, dígame, cuénteme. Tengo una duda, cuénteme, ¿cuál es su duda? Claro, claro, en este caso es lo mismo. Es lo mismo. Y cuando ocurre cooperatividad y el ligando se une a la subunidad de la proteína, a ver. Y cuando ocurre la cooperatividad y el ligando se une a la subunidad de la proteína, el cambio ocurre en la otra subunidad, es decir, no es la misma, ocurre en todas. Lo que pasa es que, mire, es difícil explicarlo cuando uno en la mente piensa que las proteínas son rígidas como una silla o como una mesa, ¿ya? La verdad es que las proteínas tienen cierta flexibilidad, ¿ya? Entonces, digamos que pueden cambiar de forma, son más parecidas, para que usted me entienda, ¿no? Son parecidas como un alicate, ¿ya? Un alicate tiene cierta rigidez, pero se puede mover, ¿me explico? Una tijera tiene cierta rigidez, pero se puede mover, ¿ya? Obviamente hay algunas que son, estamos hablando de las enzimas, ¿cierto? Hay otras que son totalmente diferentes, son como la seda, ¿cierto? Que se mueven así, son flexibles. Pero lo importante que usted entienda es que las proteínas tienen cierto movimiento, ¿ya? Entonces, el hecho de pasar a la forma R, de la forma relajada a la forma tensa o al revés, significa que esta estructura tiene cierta flexibilidad, ¿ya? Entonces, al principio, en las primeras dos, está en la forma tensa, pero a partir de la segunda, entonces, todas se transforman en la relajada, ¿ya? Porque en el fondo, el hecho de que entre un oxígeno cambia la forma de la proteína y por lo tanto, para que en el fondo induce a que las otras se cambien. ¿Me explico? Imagínenselo entonces, no sé, como una mano abierta y una mano cerrada, ¿ya? Así es una proteína, no es una cosa rígida, ¿ya? La proteína no es de acero, ¿sí? No es una estatua, a eso voy, ¿sí? Bien, bien, entonces, vamos con ya, ven solamente el PPT, ¿cierto? ¿Me puedes decir sí o no? Porque no leo nada de lo que están viendo. Sí, profe, Ya, ok, bien. Bien, lo que vamos a ver hoy día entonces, está grabando, ¿cierto? también. Ya, gracias, te tengo una voz de sueño, pero bueno, ya estamos todos igual. Le agradezco la valentía de estar aquí hoy día y gracias por hablar a pesar de tener tanto sueño. Bien, ahora bien, entonces lo que vamos a ver hoy día es la enzimología. ¿Qué es la enzimología? Básicamente es el estudio entonces de un grupo de proteínas especiales que se llaman enzimas. La función de las enzimas es la catálisis. ¿Y qué es la catálisis? La catálisis significa una molécula que acelera la velocidad de las reacciones, pero no se consume en el proceso. O sea, acelera la reacción, no se consume, ¿cierto? Y puede entonces de nuevo tomar otro sustrato y transformarlo rápidamente en producto. Si no fuera por las enzimas, nuestra vida no sería compatible por las condiciones en las que nos encontramos. ¿Ya? Me explico. Nosotros estamos a 37 grados, 36,5. ¿Ya? A esa temperatura nada se combustiona, nada, o sea, nada se quema, nada se transforma en CO2. ¿Ya? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ponga cierto azúcar eh, por la ventana
Y cuando hayan 37 grados en Santiago, viaje y pone el azúcar afuera y el azúcar jamás en la vida se va a transformar en CO2. ¿Me explico? A pesar de que usted tenga 37 grados la mezcla de azúcar con agua. ¿Me explico? Va a ser azúcar, agua calentita. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, nosotros estamos frente a reacciones que están catalizadas por una enzima. O sea, la enzima disminuye tanto la energía de activación que pueden ocurrir entonces a temperatura fisiológica, a 36,5 grados. Ahora, si yo me tomo ese vasito de agua con azúcar, ya a 37 grados, ese azúcar se puede entonces combustionar a CO2, o sea, se transforma en CO2 completamente. ¿Me entienden? Eso jamás ocurriría si yo tengo ese frasquito a 37 grados y lo tengo libre de gérmenes. Eso jamás ocurriría naturalmente. Pueden pasar años y el azúcar va a seguir disuelto en agua. ¿Me entienden? Sin embargo, basta que yo me la tome y mi cuerpo es capaz de combustionarla a los mismos 37 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entonces es que yo ahora tengo enzimas. Y estas enzimas entonces están haciendo el rol de catalizar. ¿Ya? ¿Lo ven? Lo que nos interesa entonces en este resultado de aprendizaje es interpretar los datos cinéticos de una reacción enzimática y el efecto de la modulación por inhibidores. ¿Ya? Vamos a describir los mecanismos generales de regulación enzimática y su efecto en los parámetros de cinética enzimática. Vamos a ver entonces qué son las enzimas, qué es la catálisis enzimática, qué es la cinética, cuáles las regulaciones más comunes y las enzimas de utilidad clínica. Por naturaleza, las enzimas son en un 99,9% proteínas. La mayoría entonces son proteínas. Un grupo muy pequeño son RNA, las llamadas ribosinas. ¿Ya? Los requerimientos estructurales de las enzimas son estrictos. O sea, una enzima, si no tiene la estructura adecuada, no va a funcionar. Como la enzima es una proteína, entonces tiene los mismos requerimientos de pH y de temperatura, ¿cierto?, que requeriría cualquier proteína para su funcionamiento. Si yo hago variar el pH y hago variar la temperatura, simplemente las enzimas van a perder su forma y no van a funcionar. Ahora, ustedes podrán entender, ¿cierto?, por qué entonces nuestro pH es estricto y nuestra temperatura es estricta. Porque obviamente, si las enzimas varían su estructura tridimensional, varían su conformación nativa, entonces va a variar la función. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace una enzima? La enzima entonces ofrece un mecanismo diferente, ¿ya? Una ruta diferente, ¿cierto?, a la que ofrece la reacción sin enzima. Una reacción sin enzima, básicamente el sustrato va a transformarse en producto, ¿ya? Y eso se hace entonces a través de algo que se llama choque efectivo, ¿ya? ¿Qué significa un choque efectivo? No sé si se acuerdan de química de eso. Significa que la molécula tiene la suficiente velocidad, la molécula A tiene suficiente velocidad, ¿ya?, suficiente movimiento para estrellarse con la molécula E, para que se rompan los enlaces y para que se formen nuevos enlaces, o sea, para que se alcance el estado de transición. ¿Ya? Ahora, la enzima ofrece un mecanismo diferente, y ese mecanismo diferente se llama ciclo catalítico. ¿Qué es el ciclo catalítico? El ciclo catalítico
es algo súper sencillo. ¿Ya? Chuta, parece que la embarré. Ahí. El ciclo catalítico es algo súper sencillo, ¿ya? ¿Qué hace un ciclo catalítico? Bueno, un ciclo catalítico, entonces, lo que hace es que tiene 3 etapas. El sustrato, entonces, se une a la enzima, ¿cierto? Y se forma el complejo enzima-sustrato. ¿Ya? Ese sería, digamos, el paso número 1. El paso número 2 sería la catálisis, donde el sustrato se transforma en producto. ¿Ya? Y este producto, entonces, ¿cierto? Después se libera y tendríamos la etapa número 3. Esta sería la etapa 2 y esta sería entonces la etapa número 3, que sería la regeneración de la enzima. ¿Lo ven? Entonces, si se fijan, la enzima parte libre y termina libre. Parte libre, se une al sustrato en la etapa número 1, ¿cierto? Después el sustrato se transforma en producto en la catálisis y después se regenera la enzima y la enzima vuelve a estar libre. Por eso se llama ciclo catalítico, ¿ya? La enzima no se consume en el proceso. Las enzimas entonces tienen un sitio activo y este sitio activo es un microambiente favorable para la reacción, ¿ya? Este microambiente favorable, entonces, ¿qué es lo que va a permitir? Que el sustrato se una con un grupo de residuos, que son estos que están acá, ¿ya? Que son los que vamos a denominar, ¿cierto? Residuos de unión a sustrato, y se van a después unir, ¿cierto? O van a interactuar con este otro grupo de residuos, al que vamos a denominar entonces residuos catalíticos, ¿ya? Y este residuo catalítico, entonces, lo que va a hacer es transformar el sustrato en producto. ¿Ya? Entonces, el sitio activo tiene un grupo de aminoácidos que es para unir el sustrato con el producto y unos residuos catalíticos que van a permitir transformar el sustrato en producto. ¿Ya? El sitio activo está conformado por aminoácidos de la cadena que no necesariamente están uno al lado del otro en la secuencia lineal, ¿ya? Si este fuera el aminoácido número 1 y este fuera el aminoácido número 300, ¿ya? Entonces, nosotros lo que tendríamos aquí es que este segmento de la proteína, este segmento de la secuencia, y estos segmentos de la secuencia, que lo voy a poner acá, ¿ya? Que en el fondo cada uno son separados, ya no vayan a confundirse, en el espacio se van a doblar de tal manera, o se van a torsionar de tal manera, que van a formar entonces el sitio activo, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, estos aminoácidos que están en la secuencia lineal, entonces, van a quedar, entonces, fíjense, formando este microambiente, ¿cierto?, que es favorable para la reacción, ¿ya? Entonces aquí va a entrar el sustrato. ¿Se fijan? Ahora, en una enzima, entonces, este sitio activo es la información más importante. En una enzima, el sitio activo, entonces, es importante. Entonces, por ejemplo, también es súper importante todo lo que está alrededor, porque obviamente todo lo que está alrededor, todos los aminoácidos que están alrededor, son importantes para lograr esta estructura tridimensional, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no se queda solamente con eso? Con los aminoácidos marcados en naranjo, y se ahorraría un montón de trabajo. Claro, lo que pasa es que si yo me quedo solo con lo naranjo, no tengo cómo hacer que forme esta estructura, ¿me entienden? Que es clave para la formación del sitio activo. Tendría otra forma y no cumpliría la función requerida. El sitio activo de las enzimas, entonces, puede contener un cofactor, ¿ya?
y puede contener una coenzima. En este caso, el cofactor, entonces, corresponde a un ion, ¿cierto?, metálico, y la coenzima corresponde a una molécula de origen orgánico. La apoenzima va a ser la parte proteica de la proteína, ¿ya? Y es la que le va a dar entonces el soporte estructural. No todas las enzimas requieren cofactor, no todas las enzimas requieren coenzima, ¿ya? Pero pueden haber de todo, ¿no? Hay algunas que requieren uno o el otro, hay unas que requieren los dos, ¿cierto? Y en conjunto, apoenzima, cofactor, coenzima van a formar la holoenzima, que en el fondo sería la forma funcional de la enzima. Si una enzima requiere cofactor, ¿cierto? O sea, un ion inorgánico, metálico, y una enzima, entonces, requiere una coenzima, que es un cofactor orgánico, ¿ya? O metal orgánico. Entonces, si falta ese cofactor, que sería, por ejemplo, estos cationes, el zinc, el magnesio, el cobre, el fierro, el manganeso, entonces estos cationes, entonces si la enzima los necesita y no los tiene, la enzima entonces no va a funcionar. Estos son los temas de dieta, ¿no? Por eso es que nosotros necesitamos un pequeño aporte de estos oligoelementos, ¿ya? Que en el fondo son estos iones metálicos, porque si no los tengo, mi cuerpo no va a funcionar correctamente. Lo mismo pasa con las vitaminas, ¿no? Cuando somos niños, la mamá nos dice, ¿cierto? Y el papá también, tómese toda la lechita, ¿cierto? Porque eso tiene vitamina y lo va a hacer crecer. Tiene toda la razón, ¿no? Porque tienen coenzima A, fíjense, que es la vitamina B5, tienen tetrahidrofolato, que es la vitamina B9, tienen niacina, que es la vitamina B3, ¿cierto? Coma fruta porque así no se va a resfriar, correcto, porque la vitamina C aumenta las defensas. ¿Por qué aumenta las defensas? Porque hace un colágeno de mejor calidad. Además es un antioxidante. O sea, ¿qué significa eso? Significa que usted puede, su sistema inmunológico puede producir muchos radicales libres, se van a dañar, ¿cierto?, los microorganismos, pero su cuerpo va a estar a salvo. ¿Lo ven? Y la coenzima Q10, que es súper importante para el metabolismo energético. Entonces, si se fijan, todas las cosas que a lo mejor no nos gustaban tanto de niño, por ejemplo, a mí cuando niño me cargaba el pescado, ¿cierto? Tampoco me gustaban los frutos secos, ¿ya? Entonces yo decía, oh no, guácala, pero resulta que son súper saludables, son una fuente de coenzimas, ¿cierto? Vitaminas en este caso, que se van a transformar en coenzimas súper potentes, ¿ya? Los grupos prostéticos son un grupo un poquito especial, ¿ya? También son moléculas entonces orgánicas o metalorgánicas que a diferencia del cofactor y de la coenzima están unidos covalentemente, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Entonces tenemos el FAD, los grupos fierro-azufre, el grupo M, y también entonces, como son moléculas metalorgánicas, tienen su origen entonces en las vitaminas, ¿ya? La riboflavina B2, ¿cierto? El piroxalfosfato, la B6, el grupo M, ¿cierto? La biotina, que es la vitamina H, ¿ya? Los grupos hierro-azufre y el ácido lipoico, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las propiedades de las enzimas? Más o menos nosotros sabemos cuáles son las propiedades, ¿ya? Son catalizadores. ¿Qué significa que es un catalizador? Que disminuye la energía de activación, por lo tanto acelera la velocidad de la reacción. No cambia la constante de equilibrio, que quiere decir que solamente una enzima lo que va a hacer es acelerar un proceso que va a ocurrir en una determinada dirección. Por ejemplo, si yo voy a transformar el azúcar en CO2, esa es la reacción energéticamente favorable. Lo único que puede hacer la enzima entonces es acelerar ese proceso, ¿ya? Podemos ir, ¿cierto?, a una fogata, ¿ya?
Imaginémonos, ¿cierto?, que estamos en un parque con unos amigos, ¿cierto? Aparece la guitarrita, yo no sé si ahora eso se hace, ¿cierto? Porque en mi época no había WhatsApp, no había nada, entonces era la playa, una fogata y una guitarrita, ¿no? Ahora ya sería fome eso, ¿no? Porque todos tendrían su propio celular y a lo mejor pondrían, ¿cierto?, una melodía, ¿cierto?, en el celular, ¿sí o no? ¿No? ¿No? Ahora ya no se necesita, ¿cierto?, alguien que sepa tocar guitarra, ¿cierto? Normalmente el que sabía tocar guitarra era el que se le acercaban las chiquillas. ¡Ay, que canta bonito él! ¿Cierto? Ahora digamos que eso se democratizó. Eso es muy bueno, ¿cierto? Entonces yo pongo mi celular y ya no necesito la habilidad de tocar guitarra. Muy bien, muy bien. Me parece fantástico porque yo nunca toqué guitarra. Entonces, bueno, en este caso, ¿cierto? Fíjense que la velocidad, entonces, lo que haría una enzima, entonces, imagínense esa fogata. Lo que haría la enzima, entonces, es únicamente acelerar el proceso de combustión del fuego. Nada más. No podría ser, por ejemplo, que el humo se transforme nuevamente en leño. Eso es lo que quiere decir que no cambia la constante de equilibrio, ¿ya? Sino que solamente permite que el equilibrio se logre más rápido, ¿ya? En este caso, el equilibrio está desplazado hacia los productos, o sea, transformar la leña en CO2. Entonces, lo que haría la enzima es que haría que todo se consumiera inmediatamente. ¿Me explico? Ahora bien, las enzimas entonces son específicas. ¿Qué significa que sean específicas? Significa que reconocen muy poquitos sustratos, ¿ya? Uno, quizás así a todo reventar dos, ¿ya? Son extremadamente específicas. No se consumen durante la reacción, entonces es como una maravilla, ¿no? Imagínense, ustedes tienen leña, la agregan la enzima, la leña se consume completamente y después más encima ustedes sacan de la ceniza, sacan la enzima y la enzima está intacta. Entonces el mundo perfecto, ¿cierto? Porque acelera la velocidad de la reacción y no se consume en el proceso. Trabajan a condiciones de pH y temperatura determinada, eso más o menos lo intuimos porque son proteínas. Si las proteínas no tienen pH y temperatura determinada, no pueden tener su estructura nativa funcional, ¿ya? Y obviamente pueden ser reguladas. Esto de la regulación es más fácil de lo que ustedes creen, ¿ya? Por ejemplo, si yo les dijera, ya, me aburrí, ¿cierto? Me aburrí de esto que dice la gente, que tengo que comer saludable, y ¿saben qué? Voy a comer todos los días en el patio de comidas del mall. Entonces, yo no sé cuál es el que más les gusta a ustedes, pero puede ser McDonald's, puede ser Burger King, puede ser el KFC, puede ser, no sé, ¿cómo se llama? Hay algunos que son de sabores más tradicionales, la alemana, ¿sí? No sé cuál es el que les gusta a ustedes. No me digan que no les gusta ninguno porque muero. Todos. Muy bien, señorita Gisler. Usted de las mías. Yo también. A mí me gustan todos. Tengo mi favorito, pero no me enojo si me invitan a todos los días. ¿Cierto? ¿Ya? Cualquiera apaña. Exacto. El que tenga menos fila. Exacto. Ese soy yo también. Entonces, digamos que en este caso, entonces, tendríamos una dieta hipercalórica, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar entonces en ese caso? ¿Qué va a pasar si yo como esa comida a todas las horas, desayuno, almuerzo y cena? Vean la película Super Size cuando tengan tiempo.
¿Qué va a pasar entonces? ¿Aló? No, pues, pero díganme, no me digan de encima, pues. Díganme qué pasaría si yo como todos los días ahí. Rico, ¿cierto? Profe, apaño, voy a todas, ¿cierto? ¿Qué pasa si como ahí todos los días? Correcto, engordamos, exacto. Entonces, si yo les dijera a ustedes cuáles son, claro, eso ya es más sofisticado, ¿no? Aumenta el riesgo cardiovascular. Eh, mi, mi señora es doctora, ¿cierto? Y trabaja con diabéticos, así que y trabaja en el Hospital Higueras de la mano con los cardiólogos. Así que amaría su respuesta, ¿ya? Pero es una respuesta más sofisticada, ¿cierto? En lo del riesgo cardiovascular. En este caso, estamos en una etapa previa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo estamos teniendo una mala dieta. Entonces lo que estamos haciendo es aumentar, en este caso, aumentar, ¿cierto? La, la actividad, o sea, aumenta la actividad de las enzimas que engordan, ¿ya? Aumenta la actividad de las enzimas que engordan. Por lo tanto, todos los azúcares se van a transformar en grasas. ¿Lo ven? Entonces, eso lo vamos a ver en la unidad 4, pero lo que es importante es que esta enzima, entonces, debido a la alimentación que yo estoy llevando, estoy transformando, entonces, los azúcares en grasas. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, hace poco una niña que estaba haciendo, una niña de estas del Jet Set, que no me acuerdo el nombre, siempre se me olvida, que estaba haciendo una dieta de 21 días sin comer. Entonces lo vi porque decía nutricionistas, ¿cierto? Hablan de lo malo que es la dieta de ayuno que está llevando esta niña. No me acuerdo cómo se llamaba. Ya, pero no importa. Ya, ella misma. En el otro curso también se la sabían al tiro. Ella. Entonces, en el fondo, fíjense que, ¿qué pasa si esa niña lleva 21 días sin comer? ¿Qué enzimas debería activar? ¿Qué enzima debería activar? A ver. Correcto, las que degradan grasa. Entonces, a eso voy. Las enzimas, entonces, ya muy bien, muy sofisticado, señorita Gisler, ya, las que degradan glucógeno, está perfecto, ¿cierto? Pero en el fondo, en este caso, estoy activando un grupo de enzimas, entonces, que son las contrarias a engordar. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, ¿cierto? Yo estoy activando enzimas que son de adelgazar, ¿sí? Lo mismo que el muchacho este, ¿cómo se llama? El que está preso, Celestino Córdoba, ¿no? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema médico? ¿Cuál era el dilema ético ahí? A ver, cuéntenme, desde el punto de vista médico. No me hablen desde el punto de vista legal, ni tampoco me hablen desde el punto de vista político, porque no tengo una agenda, se los digo al tiro. Desde el punto de vista médico, ¿cuál era el problema? Correcto, que se iba a morir si seguía así, ¿cierto? Y el tema para el Estado era que el Estado no puede permitir, ¿cierto?, que una persona que está presa muera. Ese es el tema legal, ¿me entiendes? ¿Me explico? Entonces, si se fijan, en este caso, esa persona estaría activando las enzimas de adelgazar, ¿ya? Y estaría en este caso, entonces, ocupando un mecanismo, entonces, de emergencia. ¿Queda claro?
Súper. Ahora bien, una enzima entonces es una especie de maquinita biológica, pero ya así nivel Dios de fenomenal. ¿Por qué? Porque una enzima no va a ser posible en reacciones que son energéticamente imposibles, solo la van a acelerar, ¿ya? Entonces, como les decía, si tengo una fogata, ¿cierto? La enzima lo que va a hacer, yo le agrego la enzima, el fuego, o sea, el tronco, el leño se consume inmediatamente, ¿cierto? Se libera todo el calor, sería así como una llamarada, libera todo el calor instantáneamente y tendría instantáneamente prácticamente las cenizas abajo. Y la enzima, fíjense, es tan noble que yo podría, ¿cierto?, recogerla de la ceniza y estaría intacta. Ese es el nivel de calidad de una enzima, para que ustedes vean lo espectacular que es el sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría una enzima? ¿Qué es lo que hace entonces? Hace extremadamente rápido, ¿cierto? Hace extremadamente rápido una reacción. Chuta, apreté algo aquí que no quería apretar. Ya. Algo hice aquí. Opciones de flecha. Y por alguna razón, no me deja escribir, que es lo que yo quería. Ya, pero no importa. Entonces, fíjense que una enzima, entonces, pongámonos en el siguiente caso. Una enzima, entonces, lo que haría es que acelera tanto la velocidad de una reacción, ¿cierto?, que la reacción prácticamente se haría instantáneamente. Yo les contaba, ¿cierto?, que una forma de entender un catalizador es, por ejemplo, una persona que vive en Lota, que vive en Coronel, que vive, qué sé yo, en Cañete, que vive en Alto Biobío, y esas personas, entonces, ¿qué particularidad tienen? Que esas personas, entonces, ahora, o sea, antiguamente tenían que recorrer, imaginémonos diariamente, ida y vuelta, entre 3 a 6 horas en transporte. ¿Me explico? Más o menos eso, ¿no? Si yo viviera en el Alto Biobío, me demoraría como 4 horas en llegar a Concepción, ¿sí o no? ¿Aló? Cañete, ¿cuánto sería? 2 horas para allá y 2 horas para acá. Ya. Entonces, para llegar o sea, a las USS, sí, y en hora peak debería ser más, ¿no? Como 2 horas y media, 3 horas, fácilmente. ¿Sí o no? Porque no es lo mismo ahora que estamos en cuarentena o irse en auto que irse en bus. ¿Sí o no? Y eso en el entendido que usted toma la micro al tiro. ¿Ya? Si no toma la micro al tiro, porque resulta que tuvo mala suerte y usted salió y estaba solo en el paradero, el micrero ve a un estudiante y no para nunca, ¿no? Tiene que tener suerte que haya un par de personas más, ¿cierto?, para poder subirse, ¿sí o no? Y igual usted se sube al último, igual el micrero tira las monedas, ¿sí? ¿Sí o no? Ya. Entonces, en este caso, si se fijan, estamos en un caso entonces en el que la, en el fondo, nosotros, ¿cierto?, estamos gastando entre 3 a 6 horas diarias de transporte, lo que es una locura, ¿cierto? Era un sistema que no era sostenible, ¿ya? Y ahora, producto de la pandemia, nos encontramos con este sistema, con el Classroom, ¿cierto? Y el Classroom, ¿cuánto me demoro en conectarme? ¿30 segundos? 30 segundos a, qué sé yo, 1 minuto. ¿Sí o no? Y ya estoy en la clase. ¿Me explico?
Entonces, en este caso, fíjense que yo transformé 6 horas en 30 segundos. ¿Sí? En el fondo, la clase es la misma y lo que hizo este sistema online es catalizar, es optimizar y hacer más reducido el tiempo en el que nosotros nos íbamos a conectar. Porque básicamente lo que hacemos en el lugar físico es conectarnos, ¿no? Yo voy al mismo lugar que ustedes, ¿sí? Ustedes van al mismo lugar y yo voy al mismo lugar. Nada más que ahora nos estamos encontrando en el mismo lugar, en un lugar virtual. Y eso significa para nosotros un ahorro de tiempo. Con la otra sección calculábamos que más o menos era 1000 veces más rápido. O sea, imagínense, transformar 6 horas en 30 segundos significa una rapidez de 1000 veces. Es 1000 veces más rápido. A pesar, fíjense, quiero que reflexionen en esto. 1000 veces es 10 elevado a 3. Y nosotros tenemos acá en el PPT, fíjense, 10 elevado a 5, 10 elevado a 7, 10 elevado a 9, 10 elevado a 11, 10 elevado a 13, 10 elevado a 14. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Pueden cuantificar, cierto, la velocidad de eso? ¿Pueden cuantificar eso? Podríamos, ¿no? Tendríamos que poner, cierto, un ejemplo solamente. Entonces, no sé, imaginémonos, cierto, que nos vamos en auto a Estados Unidos. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Cuánto nos demoraríamos en llegar en auto a Estados Unidos? Tomamos la Panamericana, ¿cierto? Y empezamos a nortear, ¿cierto? Norteando, 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 ¿cierto? Yo creo que meses, ¿no? ¿Podrían ser meses? Ya, pongámosle que nos demoramos un mes. A ver, vamos a en auto. Deben ser como 15.000 kilómetros, ¿ya? 15.000 kilómetros a un promedio, ¿cierto?, de 30 kilómetros por hora. Son 500 horas, ¿ya? 500 horas por 60 son 30.000 minutos. Por 60 son 1.800.000 segundos. Y si lo divido por 30, que son los segundos o que yo me demoraría en conectarme vía online, o sea, sería 60.000 veces más rápido. ¿Sí? O sea, yo podría estar conectado hoy día con, ¿cierto?, con la Universidad de Miami, ¿cierto? O no sé, el Mount Sinai, que está en Miami, teniendo una clase online, que en auto me demoraría 60.000 veces más. ¿Me entienden o no? 60.000 muchachos, imagínense que recién es 10 elevado a 4. Es 6 por 10 elevado a 4. Perdón. 6 por 10 elevado a 4. O sea, ni siquiera nosotros en nuestro mundo material nos podemos acercar, ¿cierto?, a cuantificar lo que significa eso. ¿Me entienden? Entonces, una enzima lo que hace entonces es acelerar notablemente la velocidad de una reacción. Ahora, ¿cómo hace eso? ¿Cómo lo hace? Lo hace entonces porque la enzima entonces ofrece un estado, una energía de activación, perdón, que es mucho menor que la que tendría la enzima sin catalizador, o sea, la reacción sin catalizador. Entonces, la enzima ofrece, ¿cierto?, una energía de activación que es menor.
Y la energía, la velocidad de una reacción va a depender directamente de la energía de activación. Mientras mayor es la energía de activación, más lenta es la reacción. Mientras más pequeña es la energía de activación, más rápida es la reacción. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿cierto? A ver, ¿hay preguntas? Ah, ya, era solo sí. Entonces, en este caso, ¿cierto? Vemos que la enzima lo que ofrece entonces es un mecanismo diferente, un estado de transición diferente, una diferente energía de activación y una diferente velocidad. Una reacción entonces sin enzima, ¿cierto? Va entonces a transformar el sustrato en producto y se va a alcanzar un estado de transición. La reacción con enzima va a ofrecer el ciclo catalítico que ya habíamos visto, que corresponde entonces a la unión de la enzima al sustrato, la transformación del sustrato en producto y la liberación del producto, y en el fondo queda ahora la enzima libre. Una reacción no catalizada, fíjense, alcanza entonces un estado de transición, ¿lo ven? Y tiene entonces una energía de activación determinada, ¿lo ven? Ahora, esa energía de activación, entonces, es la que sería la enzima, entonces, sin catalizador. Ahora, la reacción catalizada va a ofrecer un mecanismo diferente, ¿ya? Ofrece entonces un mecanismo, entonces, el ciclo catalítico. En la primera etapa, entonces, va a ocurrir la unión de la enzima al sustrato y se va a formar el complejo enzima-sustrato. Y va entonces a formar un pequeño estado de transición número 1. Después, el sustrato se va a transformar en producto y ese sería la catálisis, ¿lo recuerdan? Y finalmente, se va a liberar el producto. Y la enzima entonces va a quedar lista para volver a realizar otra reacción. En este caso, la transición, el estado de transición más alto, o sea, la energía de activación más alta es la que corresponde al estado de transición número 2, ¿ya? Que sería entonces este. ¿Lo ven? Si comparamos los dos estados de transición, claramente sin la enzima es mucho más grande. Por lo tanto, la velocidad va a ser menor. Entonces, fíjense que el ciclo catalítico, ¿cierto? Este ciclo de 3 pasos es el que ofrece el mecanismo alternativo donde se tiene una energía de activación menor. ¿Ya? Entonces, en la primera etapa de la unión de la enzima al sustrato, en la segunda etapa tenemos la catálisis y al final entonces tenemos que la enzima libera el producto y la enzima se recicla. ¿Ya? Siempre es el mayor el estado de transición. Mire, generalmente, pero también puede ser que la enzima sea poco afín al sustrato, ¿ya? Y por lo tanto, en ocasiones puede ser el primero, la barrera limitante entonces para que la reacción actúe. Si la enzima es poco afín, ¿ya? Por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Preguntas son súper buenas y estas preguntas pasan en Bachi, ¿cierto? Si una enzima, lo que es muy bueno siempre, si yo tengo una enzima entonces que tiene una baja afinidad, ¿qué va a pasar? No le va a gustar estar con el sustrato, por lo tanto necesito más energía para que estén juntos. ¿Lo ven? Si la enzima transforma muy fácilmente el sustrato en producto, necesito poca energía para que eso ocurra. ¿Lo ven? Y en este caso, esta enzima entonces tendría como limitante la unión a sustrato. ¿Ya? ¿Me explico? Podemos tener otro caso. Hay de todo en la Villa del Señor, ¿cierto? Podemos tener que la afinidad es altísima. Por lo tanto, apenas se ven, se unen.
pero resulta que es mala la enzima en la catálisis, entonces tengo que agregarle más energía. ¿Lo ven? Por lo tanto, en este caso, tendríamos que el paso limitante sería entonces la catálisis. ¿Ya? Y la enzima perfecta, entonces, ¿cuál sería la enzima perfecta? La enzima perfecta sería bajita, muy afín al sustrato, muy buena haciendo catálisis, por lo tanto, una energía de activación así de chiquitita. ¿Lo ven? ¿Queda claro? Bien. Entonces, una enzima, ¿cierto?, tiene como característica la especificidad, es extremadamente específica, ¿ya? Reconoce poquitos sustratos. Ahora, las propiedades de las enzimas, esto es súper importante y es súper interesante porque resulta que una enzima, ¿cierto?, logra su mayor especificidad, ¿cierto?, cuando es no afín al sustrato, ¿ya? No cuando logra la mayor afinidad al sustrato, sino cuando logra la mayor afinidad al estado de transición, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que el mecanismo enzimático es de ajuste inducido, ¿ya? Significa entonces que en este caso, cuando se forma el complejo enzima-sustrato, se están formando interacciones, ¿ya? Y esa formación de interacciones lo que hace entonces es disminuir la energía. Ahora, cuando alcanzo el estado de transición, ¿qué significa? Es cuando la enzima entonces está más unida al estado de transición, es cuando la enzima está más unida a las moléculas, ¿ya? Y en este caso, el hecho de que la interacción sea mayor en este punto es lo que genera entonces la baja en la energía de activación, ¿ya? Esto parece muy complicado de explicar y de entender, pero la verdad es que es la cuestión más fácil que ustedes se pueden imaginar, ¿ya? ¿Por qué? Voy a ponerles el siguiente ejemplo, miren. Ahora que tengo esto, les puedo mostrar. Ya, miren, les voy a mostrar este video y con esto me van a entender todo. Y después se van a reír y van a decir, pero ¿cómo tan fácil, profe? Y a ellos les voy a decir, sí, si esto siempre ha sido fácil. Miren el siguiente ejemplo. Ya, ¿les gustó el video? ¿Les gustó el video? Señorita Gisler, que abrió su micrófono, parece. ¿Alguien abrió el micrófono? Ya, entonces, fíjense que en este caso, entonces, ¿quién sería la enzima y quién sería el sustrato?
¿quién sería la enzima y quién sería el sustrato? La maquinita sería la enzima, correcto. Exacto. El quiebranueces, el rompenueces, la prensa esa, ¿cierto? Esa sería la enzima, ¿cierto? ¿Y el sustrato qué sería? Correcto, exacto. Ahora, miren, ¿cuándo se lograría la mayor interacción nuez-enzima? ¿Cuándo es cuando se está logrando la mayor unión entre los dos? La mayor interacción. Cuando se rompe, a punto de romperse, exactamente. Y eso es lo que quiere decir esta gráfica. En el fondo, mecanismo catalítico, entonces, la enzima logra su mayor interacción, logra la mayor cantidad de interacción, la mayor número de enlaces con el estado de transición. O sea, justo cuando se está rompiendo es cuando más juntos están. Y eso hace entonces que la enzima entonces disminuya la energía de activación. Mientras más afín es la enzima al estado de transición catalítico, entonces mejor es la enzima en transformar sustrato en producto. Mientras peor es la interacción, entonces, ¿cierto? Peor es entonces ¿cómo se llama? La unión entre los dos. Peor es la enzima. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esta maquinita? Fíjense que en el fondo la maquinita lo que hace, o esta prensa, lo que hace en este caso es que es muy afín al estado de transición. Si esta prensa tuviera otra forma, ¿ya? Podría disminuir esa interacción e inmediatamente la máquina sería peor. ¿Me explico? Me costaría más saber. Correcto, el sustrato sería la cáscara de nuez. Muy bien, exacto. La nuez sería el producto, ¿no? Que yo quiero obtener. Pero en el fondo, lo que yo voy es que yo tengo un sustrato que es una nuez dentro de una cáscara y ahora yo tengo un producto que sería la nuez fuera de la cáscara, ¿ya? El objetivo sería romper la cáscara. Entonces, si yo afecto, fíjense, imagínense este modelo. Si yo afecto, ¿cierto? La forma en que interactúa, ¿cierto? La nuez con la enzima, y yo varío la forma de la enzima de manera negativa, donde la interacción es más fuerza para romperla. ¿Me entienden? Y por lo tanto, entonces sería peor el sistema. ¿Ya? Imagínense, ¿cierto? Que yo le pongo una forma diferente. En vez de tener, ¿cierto? Esta forma metálica, ¿cierto? Que es como perfecta para la nuez, yo lo hago una superficial. Y la nuez se comienza a resbalar cuando yo la estoy apretando. ¿Qué debería pasar ahí? Estoy disminuyendo las interacciones con el estado de transición. Inmediatamente eso se va a traducir en menor eficiencia. ¿Me entienden? Un muchacho en otra sección dijo, profe, yo no necesito eso porque yo lo abro con la puerta. Yo también he tratado de abrir nueces con la puerta, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? La puerta, ¿cierto? No es afín a la nuez y un montón de veces se resbala. ¿Me entiendes? Y a pesar de que uno aprieta mucho, ¿cierto? La reacción entonces no va a ser eficiente.
Si yo aprieto y la nuez se arranca, significa que la reacción no es eficiente. ¿Me entienden? Pierdo eficiencia porque perdí un tiro, en el fondo. Entonces, mientras más afín es la enzima en ese espacio al estado de transición, o sea, cuando se están rompiendo los enlaces del sustrato y se están formando los del producto, mejor es la enzima, ¿ya? Mejor es su capacidad catalítica. ¿Sí? Entonces, por eso les ponía el ejemplo del abrenuez, porque lo encuentro un excelente ejemplo, porque si ustedes se fijan, en el fondo, una enzima, entonces, no es una estructura rígida, como les decía, las proteínas no son de acero, ¿ya? Entonces, si yo les pusiera el mismo ejemplo y les dijera que esta es la nuez, les dijera, miren, esta es la nuez, ¿ya? Acá, esta es la nuez, y este sería entonces el quiebranueces o el abrenueces. ¿Qué tendría que pasar entonces para que este sustrato se transforme en producto? Tendría que haber un cambio de forma aquí, ¿no? Tendría que haber un cambio de disposición espacial. Y eso efectivamente es lo que ocurre. Y se llama cambio conformacional. Un cambio conformacional es un cambio de forma. Aquí le voy a poner cambio de forma. ¿Ya? Es un cambio en el fondo en la forma de la molécula. Que en este caso la molécula sería la enzima. Entonces la enzima cambia de forma, se hace extremadamente afín, o sea, con eso torsiona, ¿cierto?, el sustrato, lo tensiona, se hace extremadamente afín al estado de transición y justo cuando está muy afín, clac, se quiebra. Y por lo tanto, cuando se quiebra, imagínense igual que la nuez, se aprieta, ¿cierto?, clac, se quiebra e inmediatamente pierde la afinidad. Porque no es afín, no logra su máxima afinidad ni con el sustrato, ni logra su máxima afinidad con el producto, sino que logra su máxima afinidad con el estado de transición. ¿Ya? En la otra sección también pusimos un ejemplo, ya no me tilden de machista ni de nada, ya es solamente un ejemplo de un hombre de otra época que creía que los hombres eran caballeros, ¿cierto? Entonces, imagínense, ¿cierto? Una chiquilla, ¿cierto? De Bachi, que va en su auto, ¿cierto? Y a la U, y de pronto cuando sale de clase tiene el neumático pinchado, ¿sí? No sabe cambiar un neumático, entonces aparece un compañero muy galán, ¿cierto? Que resulta que le ofrece cambiar el neumático. Ah, mira, pero si yo sé, entonces toma la gata, ¿cierto? Y cuando va a buscar, ¿cierto? La llave de cruz, ¿cierto? ¿Por qué la llave de cruz funcionaría? ¿Qué principio ocupa la llave de cruz? Que es similar a las enzimas. A ver. ¿Alguien ha visto alguna vez una llave de cruz? La llave de cruz, ¿cierto? Tiene distintos, como afinidad con distintos tipos de pernos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces basta, ¿cierto?, que se ajusta a la forma de la tuerca, correcto. Entonces se ajusta a la forma de la tuerca. Ahora, piensen bien, ¿cuándo se logra mayor afinidad llave de cruz tuerca? ¿Cuándo están más pegados? ¿Cuando yo pongo la llave de cruz o cuando la estoy girando? Correcto, cuando se gira. ¿Por qué entonces? Porque la mayor afinidad de la llave de cruz con la tuerca no se logra cuando yo las pongo las dos juntas, sino que cuando la giro, ¿cierto? ¿Cuál es el problema, muchachos, si las tuercas están malas y no tienen la forma adecuada? ¿Qué es lo que se dice? La tuerca está rodada. Correcto, correcto. ¿Qué quiere decir eso?
que en el fondo ya la llave de tuerca no es afín al estado de transición, por lo tanto no puedo sacarla. ¿Me explico? Ahora, este ejemplo de la llave de tuerca y este ejemplo del abrenueces, me costó años llegar a él, porque yo explicaba esto antes desde el punto de vista bioquímico, y yo lo entendía nomás. Pero después dije, oye, en realidad toda esta cuestión es igual a lo macro. Entonces, me tengo que bajar de la micro y me tengo que subir a la macro, dije. Y en la macro funciona igual, es lo mismo, las mismas fuerzas. Es hasta ahora, ¿no? Hasta 10 para 10 para las 11, ya terminamos. Ya me iba a despedir. ¿Ya está cansada? Señorita Rifo, ¿todo bien? Para seguir durmiendo. Sí, me sumo, creo que me voy a sumar. Ya no, si esto era lo último. Entonces, lo que les quiero decir, ¿cierto? Con este ejemplo del muchacho caballero, ¿cierto? Es que en el fondo era el ejemplo de la llave de tuerca, ¿sí? Ahora, imaginémonos, ¿cierto? Que eh, este muchacho ya no es caballero, sino que le gusta a la niña, y la niña le dice, oye, ¿sabes qué? No tengo llave de cruz. Y el muchacho dice, ah, pero con los dedos lo puedo sacar. ¿Puede sacar usted la tuerca con los dedos? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede? ¿Por qué con la llave de cruz puede y por qué con la mano no puede? No es afín a qué, pero no es afín a qué. No, es afín a la tuerca. Usted puede tomar la tuerca y puede adaptar su mano a la forma de la tuerca. Y puede ser incluso más afín que la llave de tuerca. Haga el ejemplo, toma una tuerca y póngala entre su dedo índice y entre su pulgar. Y va a ver que lo puede rodear perfecto. ¿Cuándo no es afín la mano a la tuerca? Cuando debe girar. Exacto. Fíjense que traten de girar una tuerca y fíjense que justo la mano cuando está girando se hace menos afín a la tuerca, por lo tanto no hace fuerza. Y por eso es que no la puede mover. ¿Me entiende? Usted puede agregar toda la fuerza del mundo, pero si no es afín al estado de transición, le pasa entonces que no la puede mover. Entonces está rodada, ¿cierto? Entonces no la puede mover. O su mano justo cuando usted la está moviendo, justo se le clava, ¿cierto? La tuerca en el dedo y le empieza a doler. O pierde la forma, ¿cierto? Pierde la forma de la tuerca, entonces en el fondo no tiene tracción. ¿Me entiende? Por eso entonces no disminuye la energía de activación y no lo puede sacar con la mano, así que si quiso, ¿cierto? Ser bacán porque sacaba la tuerca con la mano, va a tener que ocupar entonces otra forma, ¿cierto? ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? Ya, muy bien. Quedamos hasta acá entonces. Vayan a descansar, vayan a dormir. Les agradezco la valentía de estar hoy día. Queda grabado.